ustedes? Muy bien, gracias. Vamos un momentico, doctora, que llegue, porque la idea con usted sería a las 12:15, mientras le damos como entradita. ¿Sí? Sí, tranquila. Gracias. Listo, doctora Johanna, muchísimas gracias. No, a ustedes. Bueno, mientras terminan de llegar las familias, mientras terminan de conectarse, vamos a darles informaciones importantes tanto para familias como para los usuarios. Recuerden, familias, queremos recordarles los programas que Asanafe tiene tanto para familias como para usuarios. Es importante que los aprovechen al máximo. Tenemos nuestro programa bandera, que es Artesanar, con el cual llevamos ya 5 años ininterrumpidos. Es un espacio maravilloso porque los chicos y las chicas ya lo reclaman. Es su espacio donde comparten entre pares, donde no solo recuperan habilidades perdidas, sino que logran otras habilidades. Entonces es un espacio bien importante, el cual ya los chicos se han adueñado de él. Este programa lo venimos desarrollando en Envigado los miércoles y en la biblioteca de EPM los jueves. Tenemos también el conversadero. Es un espacio maravilloso para familias. Importante que las familias tengamos en cuenta. Cuando decimos programas para familias, es solo para familias. ¿Por qué? Porque allí vamos a tratar temas que a veces, cuando están los chicos, nos sentimos inhibidos para hablar. Entonces, recuerden, familias, que lo que se habla en el conversadero se queda en el conversadero. Allí podemos hablar con toda tranquilidad los temas que queramos. Nos acompaña siempre la doctora Marta Amaya, psicóloga, entonces siempre nos da sus sabios consejos. Tenemos también clases de yoga los lunes y los jueves. A las 11 de la mañana, clases de yoga. ¿A quién no le hace falta recargarse de energía y aprender técnicas para calmar ansiedad, para calmar el estrés? Todos necesitamos de estas herramientas. Entonces, qué importante es aprovechar este espacio. El espacio del yoga, lunes y jueves, es para familias y usuarios. Todos son bienvenidos a las 11 de la mañana. Tenemos también el club de lectura. Es un espacio lindísimo para las personas que les gusta la lectura, que les gusta escribir, que les gusta la poesía, el cuento. Bueno, es interactivo, maravilloso, los jueves a las 5 de la tarde. Este espacio inicialmente lo concebimos para los usuarios, pero lo hemos abierto para usuarios y familias, así que inscríbanse porque tenemos cupos todavía. Los jueves a las 5 de la tarde, el club de lectura. Próximamente iniciamos clases de guitarra virtuales. Estamos haciendo las adecuaciones para que los chicos se inscriban y las familias y los usuarios se pueden inscribir. Estamos haciendo los ajustes porque iniciamos clases presenciales, pero el desplazamiento se les hacía un poquito difícil. Entonces vamos a hacerlo de manera virtual para que las familias, desde la comodidad de su casa, usuarios y familias, se vinculen a estas actividades. Tenemos también el colectivo artístico. El colectivo artístico, donde los chicos y las chicas, este es solo para usuarios, este espacio. Ya tienen montadas obras de teatro, sus obras, no solamente las obras de teatro, sino los podcasts, las obras musicales. Es un espacio también maravilloso de recuperación, el cual es importante que las familias insistamos en que los chicos permanezcan en estos programas en los cuales se inscriben. Tenemos que tener en cuenta, nosotros como asociación, tenemos en cuenta las dificultades propias de su inestabilidad emocional, pero las familias, en este caso, son un factor importantísimo para insistir de que permanezcan
en los programas en los cuales se inscriben. Es muy importante el apoyo familiar. Y las actividades de psicoeducación que desarrollamos tanto para usuarios como para familias. Por ejemplo, este encuentro del último viernes de cada mes. Este encuentro de familias del último viernes de cada mes es tanto para usuarios como para los cuidadores. Porque mientras más nos eduquemos sobre estos temas, mayores herramientas de afrontamiento vamos a tener, tanto usuarios como familias. Así que aprovechemos al máximo esta situación, aprovechemos al máximo todos estos espacios. Igualmente, lo estamos realizando el último viernes de cada mes, pero el tercer jueves de cada mes también hay un programa de psicoeducación para familias. Ese sí no es para usuarios, sino solo para familias. Y es muy frustrante, porque muchas de las familias que se han inscrito se retiran del programa. Y para SANAFE es un esfuerzo inmenso. O sea, en la SANAFE, cada nuevo programa que les proponemos, que les proponemos, es un esfuerzo grande que se hace, no solamente de recursos económicos, sino de recursos humanos, técnicos, de tiempo, y que, pues, si se ofrece, queremos diversificar. Entonces, mientras más ofertas les tenemos, mayores posibilidades. Así que aprovechenlos al máximo. Les agradecemos a las familias que han estado haciendo sus aportes económicos. Recuerden que son 10,000 pesos por familia mensuales. Es una cifra demasiado cómoda para pagarla, y que a la asociación le sirve demasiado para extender los programas. Ustedes saben, todos los miembros de Junta Directiva realizamos esta actividad ad honorem. Nosotros no recibimos ningún aporte económico por la labor que realizamos. Siempre lo hacemos con el mayor amor posible. Ese dinero que se les solicita es precisamente para mantener los programas. Y las familias, pues, que no lo han podido hacer, no es ningún impedimento para no participar. No sé, Josefina, ¿qué más tenés por ahí en el tintero? No, María, creo que hiciste una buena radiografía de lo que actualmente se está haciendo en SANAFE, y que siempre les decimos que recuerden que todo lo que es para todos, porque todos lo necesitamos. Entonces la idea es que el eslogan, recuerden, de este año es, el año anterior era Juntos Podemos, y este año es Ahora Somos Todos. Entonces aprovechémoslo, y realmente qué rico contar con todos ustedes. Creo que si hay alguna pregunta, o si no, pues para darle inicio, ya en este momento estamos 16 cámaras, entonces sí, para dar inicio, si de pronto hay alguien que desea hacer alguna pregunta o algo. Bueno, yo sí quería, son las 2:08, yo creo que tengo algo que también quiero reforzar, y es que en materia de psicoeducación, no solamente tenemos estos dos espacios el tercer jueves de cada mes para las familias y el último viernes de cada mes, sino que también se tiene un taller de metacognición, que me acordé porque veo a la doctora Aurora Gallo conectada. Nosotros somos privilegiados, nosotros como SANAFE somos privilegiados de tener a alguien como la doctora María Aurora Gallo, que ella es terapeuta ocupacional en salud mental, y lo decimos con gran orgullo, en Colombia son pocos los terapeutas ocupacionales en salud mental. Entonces no es lo mismo que a mí, para mi salud mental, me haga la terapia ocupacional un especialista en salud mental, que me haga una terapia ocupacional un terapeuta ocupacional que hace terapia física, por decirlo de alguna manera. No es lo mismo. Entonces, nosotros somos privilegiados, pero como cuando uno tiene las cosas y no las valora, entonces muchos chicos se matriculan en el programa de metacognición
y dejan el programa, se van retirando. Entonces uno a veces se pregunta, ¿dónde está el interés por su recuperación realmente? Si es que la metacognición, ese taller de metacognición es hermosísimo porque les brinda herramientas para afrontar de mejor manera su condición y enfrentarse a la vida en mejores condiciones. Eso cualquiera no lo tiene. Nosotros somos privilegiados y aún así, cuando, o sea, mi abuela decía, el gordo empalaga. Cuando uno tiene las cosas no las valora. No las valora. Cuando no tengamos Aurora, ahí sí vamos a valorar lo que teníamos. Entonces pues la cantaleta que les estoy echando es más que todo para las familias. Para las familias, de pronto los chicos no son conscientes del valor que tiene todo este esfuerzo que se hace, pero las familias sí tienen que saberlo y tienen que ser el motor para que los chicos realmente asuman su recuperación y aprovechen todos estos espacios, estas herramientas que les brindamos desde la asociación. Bueno, hoy tenemos un tema demasiado importante y es la rehabilitación neurocognitiva. Este tema está a cargo de la doctora Johanna Valencia Echeverry. Ella es psicóloga de la Universidad de Antioquia y máster en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura. Doctora Johanna, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, qué pena, se me había perdido el botón. ¿Cómo están? Bien, gracias, Johanna. Perdón, yo también quiero agregar un poquito aquí para terminar de presentar a Johanna. Johanna trabaja en el grupo de investigación de GIPSI, de la Universidad de Antioquia, en todo lo que tiene que ver con la genética de las enfermedades mentales. Y pues para nosotros es un honor traer a Johanna aquí porque Johanna es una de las pocas expertas que se está formando en rehabilitación neurocognitiva. Ella hoy nos va a explicar en qué consiste eso, pero esos de los temas que ustedes se han quejado tanto y sus usuarios también de las consecuencias de la enfermedad a nivel cognitivo. Entonces, Johanna, yo creo que hoy nos va a explicar cómo es que se da y trucos o tips para mejorar en estos aspectos. Creo que esta es una de las conferencias súper importantes porque además dentro de la ley de la salud mental, el tema de la rehabilitación neurocognitiva estaba olvidado, pero afortunadamente ya, no sé si no creo que por tutelas, pero si se justifica muy bien, todas las personas tenemos derechos a una evaluación neurocognitiva. Además, porque es que a todos después de los 20 años empezamos con ciertos trastornos, que ya Johanita nos va a explicar. Pero en esta área ya las EPS lo están permitiendo. Y es un área que de verdad, pues todos lo sabemos, pero no es muy nueva para la prestación del servicio. Entonces creo que tenemos hoy una oportunidad grandísima con la charla que esta experta, joven psicóloga, la conozco desde que era estudiante y ya vamos en maestría. Entonces, me alegra verte, Johanna, hoy. Muchas gracias, mi amor, y a todos pues, por la invitación y por estar acá conectados. Disculpe si se escucha un poquito como de bullas, aquí también en mi casa está mi esposo trabajando, entonces a veces es el ruido, lo que hace en la virtualidad. Muchas gracias por la invitación, qué bueno poder hablarles de lo que uno va aprendiendo y sobre todo que pueda servirle como a todos. Johanna, qué pena, ¿puedes mirar bien el acercamiento al micrófono que no se te escucha? ¿No se escucha bien? No. Pues yo la verdad la escucho bien, yo creo que es porque tiene la interferencia, pero sí, de pronto es la interferencia. Y ahí me escuchan bien. Nosotros apaguemos micrófonos para que se escuche. Y ahí se me escucha mejor. Muy bien. Sí. Es mejor así sin el micrófono del audífono. Tal vez puede ser los audífonos mejor. Bueno, muchas gracias por la invitación y ahorita también me alegra mucho verte después de tanto tiempo que no te había visto. Entonces, el tema acerca de lo que estaban mencionando, primero
Me parece muy interesante todos los temas que han abordado porque eso también hace parte de toda esa parte neurocognitiva que no solamente es importante cuando se tiene una afectación, sino también dentro de la normalidad. O sea, nos atraviesa a todos, no solamente cuando tenemos dificultades, sino también que hay que empezar a trabajar en esos procesos de prevención, ¿cierto? Porque a medida que va pasando el tiempo, pues se empiezan a ver fallos, entonces si trabajamos como antes de, pues sabemos que eso va a tener muchísimas mejores repercusiones para acá, para los individuos. Entonces voy a empezar aquí a mostrarles la presentación. Yo creo que ya se está viendo, ¿cierto? Sí. Ok, así ya se está viendo. Bueno, entonces yo les voy a explicar un poquito acerca de todo el componente de rehabilitación desde la parte neuropsicológica y sobre todo en la patología de la esquizofrenia. Entonces, la evaluación neuropsicológica lo que más se enfoca es precisamente en todos sus procesos cognitivos. Sin embargo, también se debe empezar a incluir y se está incluyendo ver el ser humano desde una forma integral. Somos físicos, somos pensamiento de manera cognitiva, somos sociales, somos emocionales. Entonces, todo ese componente hace parte del ser humano y eso se ve reflejado en la forma en cómo nos movemos a diario, ¿cierto? No solamente desde las labores que yo hago, por ejemplo, en una actividad específica como el trabajo o cuando estoy aprendiendo algo, sino en lo que yo hago desde que me despierto, cuando me levanto para arreglarme, para decidir qué ropa me voy a colocar, para mirar qué actividades tengo que hacer en el día. Esos procesos cognitivos se ven desde todos los ángulos y el poder integrar también esa parte emocional, la parte social a esos procesos cognitivos, pues van a hacer que respondamos de una mejor manera a las demandas de la vida diaria. Entonces, ¿por qué hablamos de rehabilitación? ¿Cierto? Cuando hablamos de rehabilitar es porque muchas veces se tenían antes de los fallos que yo estoy observando, pues se tenía como un funcionamiento un poco más normal y lo que se hace en la rehabilitación neurocognitiva es tratar de mejorar esos fallos que se están presentando. Cuando hablamos de la rehabilitación no es solamente que el profesional vaya a hacer el trabajo, siempre tiene que ser un trabajo conjunto y como lo mencionaban ahorita, el compromiso que se adquiere para poder realizar el trabajo es determinante. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo atraviesan siempre aspectos de motivación. Si yo estoy motivado en que quiero mejorar, quiero realizar cosas, pues eso va a hacer de que el proceso sea de una manera llevadera muchísimo más satisfactoria y se puedan ver como consecuencias favorables para la persona y por ende pues para el entorno. Entonces, por eso es un proceso interactivo, tanto entre la persona como el profesional que realiza la rehabilitación. Esa rehabilitación, veámosla no solo desde la parte neuropsicológica, sino también en la parte farmacológica, cuando hay una buena adherencia al tratamiento, cuando hay un problema físico con el terapeuta físico, siempre debe de existir un compromiso por parte de la persona que lo está realizando, porque es entre dos, ¿cierto? Porque el fin último siempre es lograr ayudar a la persona. ¿En qué? Para que tenga un bienestar psicológico, físico, social y que sea funcional para la vida diaria. En esos aspectos de la funcionalidad, uno no es conveniente como generalizar, es que funcional es igual a, no, es un trabajo siempre individual con la persona que uno está trabajando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es muy importante enfocar los objetivos en lo que la persona realmente necesita. Entonces, siempre es ese trabajo conjunto, incluyendo también a ese círculo familiar que está alrededor, porque van a ser un apoyo y también se convierten en un motivador para poder realizar todo el proceso. Cuando yo voy a hacer
para que veamos en qué nos enfoca la rehabilitación neuropsicológica, pues nos basamos también en qué pueden haber de afectaciones en la persona que llegó a consultar, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a hacer un proceso de rehabilitación, antes que todo, pues tengo que hacer una evaluación. ¿Para qué? Para identificar no solo los fallos, no solamente enfocarse uno en lo que yo tengo mal o deficiente o lo que estoy presentando fallos. Eso es importante, claro que sí. Pero también tenemos que identificar cuáles son mis fortalezas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque siempre a veces nos enfocamos en que hago esto mal, siempre me equivoco en esto, pero es que también tengo cosas buenas y eso va a impactar directamente en la parte motivacional cuando yo voy a realizar ese proceso de rehabilitación, y también porque esas fortalezas que estén presentando y que yo no haya reconocido van a ayudar a que en lo que estoy presentando fallos, pues se pueda trabajar y veámoslo como una pesa. En esto estoy presentando fallos, pero tengo esta fortaleza, entonces esto me va a ayudar a equilibrar un poco en lo que estoy presentando fallos, como a manera de analogía. Entonces, en la evaluación se busca, primero, cuáles son los fallos específicos y también identificar cuáles son las fortalezas. Esos dos aspectos son muy importantes a la hora cuando se realiza una evaluación neuropsicológica, porque de allí va a depender ese proceso de rehabilitación. Entonces, cuando se hace esa evaluación neuropsicológica, tanto cuando una persona tiene el diagnóstico de esquizofrenia como cualquier persona que vaya por una evaluación neuropsicológica, hay que mirar todos los procesos cognitivos, todo lo que yo tengo en la mente y con lo que realizo y con lo que trabajo, lo que pienso, y los clasificamos con los nombres que les estoy mostrando acá. Velocidad de procesamiento. Entonces, cuando va la persona, lo que yo hago es mirar cómo es el tiempo en el que realiza las tareas, cuánto se demora, cómo las hace, si son escritas, si son habladas, si son en que observe y me responda, si son con movimiento, cómo es el tiempo que se demora, cuánto es el tiempo, y la actitud sobre todo también es muy importante cuando uno está haciendo la observación en el momento de ejecutar esa tarea. Entonces, a eso es lo que denominamos velocidad de procesamiento, el tiempo en el que yo empleo para realizar alguna tarea. Y también eso va a depender del tipo de tarea. Hay tareas que requieren más tiempo que otras, y no quiere decir de que es que tenga que hacerlas rápido para hacerlas bien, no, sino que es el modo en que yo utilizo ese tiempo para ejecutarla, para realizar la tarea. Entonces, no es de que si yo la hago rapidito, entonces va a estar bien, no. Porque si yo la hago muy rápido, puede que omita o deje de hacer cosas importantes. Entonces, son varios aspectos, por eso es conveniente que la haga un profesional que tenga comprensión de esos aspectos. También la evaluación se enfoca en el proceso de atención. Esa atención es, por ejemplo, el que estemos hoy aquí y que estemos escuchando y tratar de recordar lo que estamos escuchando, que cuando estoy haciendo una actividad de dibujo, que esté poniéndole atención a qué es lo que estoy dibujando, que si estoy dibujando un círculo no termine dibujando un cuadrado donde no es, sino que estar concentrados y tratar de pensar es en lo que estoy haciendo, no que esté escribiendo y esté pensando, por ejemplo, en el programa de televisión, sino que como mi mente salta de cosas a otras, que yo logre decirme como a mí mismo, no, estoy haciendo el dibujo, me voy a concentrar en el dibujo, después pienso en el programa de televisión, como manera de ejemplo. Cuando evaluamos la memoria, tanto verbal como visual, se enfoca en que yo mire cómo ese proceso se está dando. Por ejemplo, cuando yo le digo, por favor,
escribe las palabras que yo te voy a decir, a ver cuáles te acuerdas, por ejemplo. Y en la vida diaria ese proceso pues se ve reflejado en cuando vamos a ir a comprar algo a la tienda y yo le digo, por favor me compras y le doy una lista de cosas. Eso es un proceso de memoria, tratar de acordarme qué fue lo que me dijeron. Pero para yo acordarme tenía que haber puesto atención, ¿cierto? Entonces miren que todo va relacionado, por eso no se pueden dejar como los procesos cognitivos separados, sino que van en conjunto. En la memoria visual es lo que yo observo y después me acuerdo, ya sea inmediatamente o cuando uno dice, yo vi eso hace tiempos, pero todavía me acuerdo, que muchas veces lo decimos. Entonces, esa memoria también va muy asociada a esa parte atencional, de que yo haya puesto todo el cuidado para poder después generar como esa recordación. La memoria de trabajo va muy asociada también a la atención y a la memoria verbal y visual, pero aquí en esta memoria de trabajo, veámoslo como lo que más trabaja, con lo que me dicen a mí, por ejemplo, te voy a dar 10,000 pesos y tú vas a ir a comprarme las cosas del almuerzo, por ejemplo. Y me pidieron una lista y todo lo que me dijeron se necesita para el almuerzo, entonces yo tengo que pensar si realmente me alcanza, y cuando llego al sitio donde lo voy a comprar, si no me alcanza para las cantidades, pero al menos se puede modificar un poco la cantidad, entonces ya me pidieron 3 plátanos, pues me alcanza para 2, que yo lo pueda modificar y cuando regrese otra vez a la casa pueda decir qué me faltó. ¿Por qué? Porque lo estoy trabajando todo en ese momento. Y eso también va a llevar a cómo yo soluciono precisamente esos problemas y cómo razono para poder responder con cosas tan sencillas necesito ir a hacer una diligencia y se me pasó el bus que necesitaba y ese bus ya se demora mucho para pasar, entonces, ¿qué voy a hacer para poder llegar a tiempo? ¿Qué estrategia va a utilizar? Si sabe que tiene que coger otro bus y después otro distinto, porque ya el que necesitaba no alcanzó, ¿cómo voy a solucionar esa situación en ese momento? Y sobre todo también como el tiempo que yo dedico antes de realizar cualquier actividad para poder hacerla bien, ¿cierto? Entonces el tiempo que dedico para pensar a qué horas me tengo que ir para la cita, cómo me voy a ir en bus, me voy a ir en metro, me voy a ir en taxi, me voy a ir caminando, eso se llama planear. Si veo que está haciendo como el día frío, entonces si me llevo sombrilla, si me llevo saco, o si mejor me llevo un maletín y guardo las cosas porque puede que llueva, porque estamos en invierno, ¿no? También pensar como en todo ese escenario y yo organizar y planear hacia ese objetivo que tengo, que es ir a hacer alguna diligencia, alguna parte. Entonces, miren que todos esos aspectos cognitivos no necesariamente están enfocados en procesos académicos o en procesos de cuando yo estoy en el colegio o estoy aprendiendo algo, sino que están inmersos en mi desempeño diario. Desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas que identifiquemos. Y ese aprendizaje es lo que me lleva todo ese conjunto de cosas que voy haciendo en los procesos cognitivos que acabamos de mencionar, en aprender a responder a los desafíos, a cosas que requieran mucho más esfuerzo o que requieran menos esfuerzo, y ir llevándolos durante todos los días, cada vez que se me presente una dificultad o cuando no se presente una dificultad, siempre van en conjunto. Entonces, esa evaluación que hacemos desde neuropsicología de cada uno de esos procesos se realiza con tareas que no sé si algunos ya
que hayan participado de pronto en alguna investigación o les hayan hecho una evaluación, han visto que son como tareas o como juegos que se hacen ya sea en hojas o en el computador, donde uno le dice que hay que realizar distintas actividades, como por ejemplo en una hoja donde hay distintos números, señalar solamente el 2 en un tiempo determinado. Entonces, con esa tarea así sencilla, yo estoy mirando el nivel de atención de la persona, estoy mirando el tiempo que está empleando para hacerla, estoy observando si lo hace como muy rápido, sin poner mucha atención o sin poner mucho cuidado en lo que está haciendo, si se acuerda que es el número 2 solamente el que tiene que señalar o si me está señalando otros números, si cuando está realizando la tarea sigue un orden específico, por ejemplo, por líneas, o empieza arriba, después sigue abajo, después se devuelve. Ahí estoy viendo todo lo que les acabo de mencionar de cómo yo organizo, cómo yo planeo, cómo yo ejecuto la tarea en actividades que dentro del contexto de evaluación se pueden ver muy específicas, pero que eso refleja la forma de actuar de la persona en su vida diaria. Y eso es muy importante porque de ahí yo voy a organizar el plan de rehabilitación, tanto de los fallos que observo como en tratar de apoyarme en las cosas que te muestra la persona como fortaleza. Esto es respecto a los procesos cognitivos, que son todas esas formas que tenemos en la mente, no los vemos, pero que de alguna manera realizan como un proceso base que también nos lleva a este otro componente que es la cognición social o nuestras relaciones en la vida diaria, cómo yo interactúo con los otros. Entonces, todos esos procesos cognitivos están en el ser humano, ¿cierto? Y también se ven reflejados ya cuando estoy en asocio con otras personas, desde el grupo familiar, los amigos, los conocidos, hasta los desconocidos. Cuando vamos en una buseta, cuando vamos en un transporte público, en un supermercado, en cualquier espacio, siempre tenemos que relacionarnos. Y esa cognición social también está inmersa en esos procesos cognitivos. Entonces, recordemos esos procesos, la atención, la memoria, la capacidad de resolver problemas, la forma en que yo aprendo. Y todo eso nos lleva también a esa parte de la cognición social, que debe ser parte integral en una evaluación neuropsicológica. Ahorita más en este aspecto, porque en las investigaciones, en los estudios, se ha observado que afecta mucho cuando hay alguna patología que también impide que ese funcionamiento en la vida diaria se vea disminuido. Entonces, la cognición social y esa vida diaria, pensémoslo como esa forma en cómo yo me relaciono con los demás. Y dentro de la evaluación también se busca reconocer precisamente qué está afectando a la persona, tanto desde cómo se observa a sí mismo y cómo responde ante los otros. Dentro del diagnóstico de la esquizofrenia, la cognición social ha tomado mucha relevancia porque se ha visto que afecta mucho a las personas que presentan este diagnóstico. Entonces, la forma de relacionarse, pues, al presentar dificultades, por ende también impacta los procesos cognitivos y viceversa, por eso siempre van de la mano, ¿cierto? Entonces, si yo tengo dificultades para relacionarme y poder dar respuesta al ambiente, porque somos seres sociales, nunca estamos solos, no somos una isla, siempre estamos en constante comunicación, así sea de manera virtual por la pandemia, siempre estamos en contacto
con los otros, cómo yo respondo, pues va a generar que yo tenga un desempeño más tranquilo o que por el contrario me afecte muchísimo más. Entonces, dentro de esa rehabilitación neuropsicológica también se trabaja en la parte de la cognición social, de poder darle herramientas a la persona de cómo es mejor ese proceso de integración, el proceso de abordaje con los otros, de cómo se está viendo a sí mismo, porque eso va a impactar directamente también en la forma en que los otros lo observan y cómo se relacionan. Hemos escuchado mucho y sé que lo han escuchado, la parte de la autoestima, de autorregularme, de saber identificar en mí los sentimientos, lo que estoy sintiendo, lo que me molesta, lo que me motiva, lo que me genera, hay veces mal genio, todas esos sentimientos, esas emociones que son propias, van a hacer que yo también responda de una manera específica, ¿cierto? Si yo estoy enojado y me hablan, pues puede que responda ahí mismo enojado, ¿cierto? Y la persona a la que le respondí no tiene ni siquiera idea de por qué tal vez yo estaba enojado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tal vez no me falta regular ese sentimiento, y cuando estoy enojado, pues tengo que enfocarme en por qué y tratar de solucionarlo y no ir respondiéndole a todo el mundo de manera enojada sin ellos saber, ¿cierto? Entonces, miren que si yo lo hago de una manera que no es, pues la otra persona ahí mismo me va, por ejemplo, a enojarse, a decir, ¿usted por qué me contesta de esta manera si yo no le he hecho nada? Y eso nos ha pasado a todos en nuestra vida diaria, ¿cierto? Entonces, y va a afectar la relación. Entonces, si uno se identifica en ese momento, pues ya uno después dice, discúlpame, no era contigo, pero eso genera de que la relación pues trate de llegar como a un punto bueno para las dos personas. Pero si yo no identifico que yo estoy teniendo fallos en esa forma en cómo me relaciono, entonces voy a estar más alejada de las personas, no voy a poder socializar de una manera acorde para tener una estabilidad social y sobre todo para estar en esa vida en comunidad, ya desde la familia, ¿cierto? Entonces, todos esos procesos de la emoción y cómo yo me relaciono también van muy relacionados con esos procesos cognitivos. Yo ponerle atención a la persona que me está hablando, yo acordarme de lo que la persona me está comentando, que me dijo. Si vamos a salir a comer, entonces organizar un horario, dónde nos vamos a ver, qué vamos a comer. Miren que también está implícito todos esos procesos cognitivos, por eso siempre van de la mano, procesos cognitivos y esa parte de la cognición social. Dentro de el proceso neuropsicológico, aquí en la imagen se muestra cómo algunos de los implementos que utilizamos para realizar esa evaluación. Me parecen como juegos, como rompecabezas, como cubos, colores, para evaluar todos esos procesos cognitivos. Y es importante y tienen una funcionalidad porque me van a ayudar a mí para poder observar cómo está ejecutando la persona, ¿cierto? Eso me lleva a que tengo que identificar esos fallos, y para la persona, el clínico que está realizando la evaluación es muy importante porque me ayuda a mí a identificar hacia qué problema específico me voy a encaminar para ayudar a esa persona en ese proceso de rehabilitación, que es localizar el problema. También va a hacer de que pueda identificar el modelo que está empleando la persona para su funcionamiento cognitivo. Me va a ayudar a identificar también qué patología está presentando o qué diagnóstico puede tener esa persona, y saber, con base en esa información,
cómo puede ser un mejor abordaje. Y en esa evaluación ecológica es precisamente identificar todos esos fallos, cómo están afectando su vida diaria, porque la rehabilitación debe ir enfocada en que la persona en su funcionamiento todos los días pues pueda observar una mejoría. ¿Y por qué se menciona la parte ecológica? Porque si yo le pongo tareas o en la rehabilitación yo le mando a hacer ejercicios en una hoja, no quiere decir de que ese proceso cognitivo solamente se va a observar una mejoría en lo que realice, por ejemplo, dibujando o identificando figuras, sino que eso va a verse reflejado en la persona lo que hace en el día a día, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algunas tareas pueden ser enfocados en hacer una receta. Vamos a hacer, no sé, una torta, por ejemplo. Entonces yo le digo a la persona, vamos a hacer una torta. ¿Cómo son los pasos para realizar la torta? Entonces hay que empezar desde lo primero. Mirar si tengo los ingredientes, si tengo los implementos para poder hacer la torta. Porque puede que tengan los materiales para hacer la harina, los huevos, pero no tengo el horno, entonces va a ser muy difícil. Miren que en eso que puede sonar tan sencillo, ya estoy mirando el proceso de cómo yo organizo y cómo planeo para ejecutar algo, ¿cierto? Que yo no tengo el horno, pero mi vecina lo tiene, entonces ya estoy buscando una solución a un problema de dónde voy a hornear la torta. Entonces miren que son aspectos muy sencillos que uno los hace como de una manera muy automática cuando realmente tienen de base todo un componente en el ser humano. Por eso siempre es tan importante de que cuando alguien viene a decirme que para hacer una rehabilitación, desde el principio, primero y siempre, y es una de las recomendaciones, hay que hacer una evaluación neuropsicológica primero, para poder identificar cuáles son los fallos y cuáles son los aspectos que funcionan como fortalezas en la persona, para poder después encaminar el programa de rehabilitación. Y eso me va a llevar directamente a que se identifique, si son varios los fallos, cuáles son los que presentan mayor problema. Y eso es en lo que yo observo más en lo que la persona me dice. Porque si yo estoy observando que la persona tiene fallos, por ejemplo, en planear las cosas, pero la persona que llegó a la evaluación me dice, no, es que a mí se me están olvidando las cosas. Yo tengo que ser muy receptiva e identificar primero qué me está diciendo la persona y después lo que yo estoy observando y mirar qué es lo mejor para ese paciente que yo estoy viendo, porque es muy importante también lo que la persona identifique y lo que cree la persona que le está afectando más, ¿cierto? Y trabajar en conjunto, llegar a un acuerdo, mostrarle los aspectos que uno observó, siempre en conjunto. No es que el profesional en neuropsicología me dijo eso y eso es lo único que hay que hacer. También hay que escuchar a la persona, es muy importante, porque eso que la persona me está diciendo también va a generar un aspecto importante cuando yo le proponga el programa de rehabilitación, ¿cierto? Porque son cosas que hay que trabajar en conjunto, a lo que les mencionaba, esa parte motivacional, para poder que el trabajo se realice de una mejor manera y que pueda ser beneficioso para la persona. Eso me va a llevar a que esas estrategias de afrontamiento que se van a emplear para poder generar esa rehabilitación, pues vayan a ser efectivas, ¿cierto? Así las tareas que se pongan sean difíciles, pues que la persona entienda y acepte de que hay que seguir trabajando, por muy difíciles que puedan parecer al principio, ¿cierto? Porque a medida que se va trabajando, pues se va mejorando y que nunca van a ser fáciles de primera vez,
¿cierto? Por eso se hace ese proceso de rehabilitación, porque hay que ir paso a paso y requiere un tiempo. También hay que tener presente e identificar si hay problemas emocionales aparte, por ejemplo, del diagnóstico. Si aparte de que se presenta un diagnóstico de esquizofrenia, también hay síntomas, por ejemplo, de ansiedad o depresivos que afectan cómo yo estoy respondiendo a lo que ejecuto en la vida diaria. Y así no tenga un diagnóstico, así yo diga que estoy como normal, pero a la hora que yo voy a realizar algo, se me puede generar una ansiedad. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a una evaluación o a una cita, no digamos una evaluación, sino una cita, y yo le digo, en esta hoja me vas a señalar tal, por ejemplo, las estrellas. A veces yo por querer hacerlo bien, porque me da pena que me están viendo o que van a decir, puedo cometer errores. ¿Por qué? Por la ansiedad de hacerlo perfecto, de hacerlo bien, porque la otra persona me está mirando. Entonces eso va a afectar también mi desempeño. Y en ese momento no es que tenga un fallo, sino que son problemas emocionales que se pueden manejar de una manera distinta. Por eso es tan importante que la evaluación lo haga un profesional que sepa acerca de diferenciar esos procesos cognitivos de esos procesos emocionales que se dan en ese contexto de evaluación. O si de base tiene otros problemas emocionales, también cómo van a influir en la realización de las actividades, como se ven aquí en la imagen, que la persona tiene que organizar las rueditas en el palito, pero tiene unas instrucciones específicas, entonces que para poder ejecutarlo se sienta de una manera tranquila, que esté más concentrado en realizar la tarea y no solamente pensando en que lo tiene que hacer bien porque yo lo estoy mirando, ¿cierto? Y a todos nos ha pasado. Y porque lo más importante de poder realizar todo este proceso de rehabilitación es contribuir a que la persona que está realizando ese proceso de rehabilitación pueda ya sea retornar o empezar a tener una vida más productiva. Pero esa vida productiva que les menciono no está enfocada solamente a que consiga un trabajo y gane dinero, no, a que tenga una vida productiva donde la persona se sienta a gusto consigo misma, donde sus relaciones interpersonales con sus familiares, con sus personas allegadas, sea muchísimo más tranquila, o sea, muchísimo más afable, donde pueda seguir con su vida social, donde pueda disfrutar de las cosas y por ende todo ese conjunto pues va llevando a que también pueda llegar a tener una parte económica que pueda también contribuir a esa vida productiva, ¿cierto? Dentro de esos procesos de evaluación neuropsicológica, también es muy importante que cuando yo estoy haciendo la observación de la persona, a veces se involucra al familiar. ¿Para qué? Para poder preguntar también y tener información de cómo la persona está mostrando las actividades y lo que hace en el contexto, por ejemplo, de la casa. Porque si yo le estoy haciendo la evaluación, pues se hace dentro de un consultorio. Pero también hay que identificar en el contexto familiar cómo se está desempeñando la persona, ¿cierto? Y los familiares son los más idóneos para obtener esa información y obtener una información confiable. Porque una cosa es lo que uno ve durante ese proceso de evaluación en el consultorio. Otra cosa es lo que me dice la persona a la cual estoy haciendo la evaluación y otra cosa es lo que me está diciendo el familiar que está observándolo también día a día. Todos esos tres componentes son los que conforman todo ese compendio
de el proceso neuropsicológico que se esté llevando a cabo. Por eso se mandan también como preguntas que son entrevistas, tanto para que lo llenen los familiares como la misma persona que asiste a la evaluación y a la rehabilitación. Toda esa información es muy importante para poder mirar cómo se desempeña la persona en distintos lugares, porque no siempre nos podemos quedar con una sola mirada, de solamente cuando fue al consultorio para yo hacer la evaluación y ya, no. ¿Por qué? Porque sabemos de que el lugar va a generar emociones en la persona, el hecho de que sabe que va para una evaluación también le va a generar unos sentimientos. Entonces hay que ser muy delicado al momento de poder yo observar y poder dar una buena evaluación a la persona, ¿cierto? De poder enfocarnos en lo que realmente va a ser beneficioso para la persona que fue al proceso de evaluación. Entonces, dentro de ese diagnóstico de la esquizofrenia también, todo ese proceso de evaluación se puede ver impactado precisamente en ese momento por todas esas emociones que afectan el poder hacerlo bien, el que lo haga perfecto, o porque si ven que de pronto no lo estoy haciendo bien, entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir la persona que está haciéndome la evaluación, los familiares? Todo eso afecta los procesos cognitivos. Entonces, por eso es importante ver en todos esos ambientes, y para cuando se realice la evaluación también lo tengan muy presente de lo valioso que es el poder involucrar también a la familia. Entonces, cuando ya yo hago todo ese proceso de evaluación con diferentes tareas para poder mirar todos esos procesos cognitivos que vimos al inicio, teniendo yo también en cuenta lo que la persona me dijo que le afecta, lo que la persona cree que es como el motivo por el cual voy y solicito una evaluación. Es que yo siento, por ejemplo, que llegan y dicen, yo siento que es que se me está olvidando todo, ¿cierto? No, hay que mirar qué es todo. Es que yo siento o creo que es que me despisto muy fácil. Bueno, entonces ese despisto, ¿a qué está enfocado ese despiste que le mencionan a uno, ¿cierto? Es muy, muy concreto. Entonces, todo ese proceso de evaluación me va a llevar a mí a que pueda generar un plan de tratamiento o una rehabilitación. Y eso empieza por identificar qué es lo que se quiere modificar. Entonces, la persona me dice que es que tiene fallos en la memoria. Entonces, hay que mirar en la memoria si realmente es ese proceso como de base que está generando la afectación, porque puede que no esté recordando la información, es porque no esté poniendo atención. Entonces hay que trabajar primero en la atención, por eso el trabajo conjunto es tan importante. Y en la esquizofrenia, para un plan de tratamiento es muy importante integrar, no solo es la parte de los procesos cognitivos que se ven más afectados, como la función ejecutiva, que es lo que les mencionaba ahorita de cómo planean, cómo se organizan, cómo van haciendo todo el plan para ejecutar las cosas, sino también esa parte de cómo se reconocen a sí mismos y cómo responden con los demás. Entonces, son dos aspectos que van muy, muy unidos, y en un plan de tratamiento la idea es irlos tratando por pasos, ¿cierto? No todo a la vez. ¿Por qué? Pues porque empieza uno a hacer muchas cosas y se le van pasando otros detalles importantes, ¿cierto? Entonces, también es una invitación de que las cosas van llevando como un plan. Si estamos hablando
de que estoy mirando cómo la persona está ejecutando, cómo está planeando en un proceso de rehabilitación neuropsicológica. También es muy importante empezar a hacer por pasos y a llevar un orden que no es el orden específico para que la persona o el profesional se sienta bien, sino para generar en el paciente pues una buena rehabilitación y que esa persona pueda ver mejorías y que también lo vaya haciendo más funcional en su vida diaria. Entonces, especificar qué es lo que se quiere trabajar, y eso entra en conjunto también con la persona y con el grupo familiar, porque hay tareas que se hacen con el profesional, hay tareas que hace la persona y también se involucra la familia, porque son ese apoyo para poder que ese proceso de rehabilitación sea continuo, sea diario y que se puedan ver efectos. ¿Por qué? Porque si esa rehabilitación solamente se hace con el profesional cada 8 días que va a cita o cada 15 días que se da la cita y el resto de los días no se hace ninguna actividad ni ningún trabajo asociado a la rehabilitación, pues los efectos no van a ser visibles y el proceso va a ser muchísimo más lento, se va a demorar más y puede que ni siquiera genere un impacto positivo en la persona, ¿cierto? Entonces, por eso el trabajo es tan importante que sea un trabajo colaborativo y que se haga continuamente, ¿cierto? También dentro de ese plan, definir operacionalmente los fallos específicos que se están presentando para poder encauzar las actividades, las tareas y lo que se vaya a emplear para ayudar a esos procesos cognitivos, es importante porque van siguiendo un orden. Entonces, el lunes trabajamos, por ejemplo, con tareas que van a ayudar a la atención, a que yo me pueda enfocar en, por ejemplo, en hacer una sopa de letras y que le voy a dedicar media hora a hacer la sopa de letras. Entonces, que esa media hora sea enfocada en eso, no que busque una palabra y me pare a mirar por la ventana y vuelva y me siente, no, que se trate de realizar la tarea como se organiza. Que si es en planear y se hacen tareas para buscar esa organización, que se puedan ejecutar las tareas completas. Por ejemplo, que si voy a dedicar 10 minutos lo enfoco en poder solucionar la tarea y no en hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces, y en esos planes depende del compromiso que tenga el paciente y también de la ayuda familiar. Y que esa ayuda familiar sea como una motivación para la persona, porque está teniendo sus fallos, entonces eso también le va a generar muchas emociones. Entonces, que yo como familiar lo esté apoyando de una manera tranquila y que pueda ser como esos ojos del profesional que no puede estar todo el tiempo con el paciente, para poder ir mirando a medida que se vaya haciendo la rehabilitación que hay que modificar, que hay que tal vez cambiar, ¿cierto? O si realmente mejor paro unas actividades y coloco otras, o si por el contrario puedo ir añadiendo otras. Por eso es tan importante ese trabajo colaborativo. Porque a medida que se vaya haciendo, se van estableciendo como unos objetivos y hay que estar evaluando y mirar si se están cumpliendo los objetivos. Entonces, por ejemplo, ponemos un objetivo de que vamos a empezar a hacer una rehabilitación en que voy a poner atención 15 minutos porque yo me despisto muy fácilmente. Entonces, en un mes vamos a mirar si la persona logra poner atención los 15 minutos completos. Y para eso tengo que hacer una evaluación mirando si se logró cumplir ese objetivo.
si no se logró cumplir ese objetivo, mirar qué es lo que falló en ese objetivo. Por eso es tan importante esa parte comunicativa y de que el profesional también esté pendiente de hacer ese seguimiento, de que se cumplan las actividades, de que en la familia también se proporcione esa ayuda de hacer la actividad, porque si la persona, el paciente, no sabe que tiene problemas o dificultades de la atención y de la memoria y se le olvida hacer las tareas, que el familiar pueda estar ahí como de apoyo, recordándole que hay que hacer, ¿cierto? Es muy importante porque no es recomendable y tampoco es fácil hacerlo la persona sola. Por eso es tan importante de que esa primera evaluación me dé a mí una idea de qué voy a trabajar, porque ya después, con el tiempo que se organizó la rehabilitación, yo puedo evaluar los cambios que se generaron en la persona, que entonces se esperan que sean cambios positivos, ¿cierto? Que hay veces uno no los ve o los familiares no ven como un cambio muy notorio, porque en la rehabilitación neurocognitiva no la podemos ver como una rehabilitación, por ejemplo, física, que es que tuve una lesión de rodilla y no podía caminar bien, pero después de hacer fisioterapia, de hacer terapias en la pierna, en la rodilla, ya estoy caminando bien. Eso es muy observable, ¿cierto? En la parte cognitiva no lo vamos a ver así, ¿cierto? Se van a ver con pequeños detalles como en la forma en cómo la persona se comporta, en la forma en cómo la persona realiza las cosas, en la forma en cómo la persona se comunica con los demás, en la forma en que la persona empieza a hacer otras cosas, y como están sumidos dentro de la vida diaria, pues no los vamos a ver a veces tan notorios, ¿cierto? Porque muchas veces no somos muy detallistas con ciertas cosas, sino que es en el día a día y lo pasamos así normal, como desapercibido. Entonces, a veces uno escucha que le dicen a uno, no, es que yo no le he visto ningún cambio. Y cuando uno entra a mirar y a evaluar, sí han habido cambios. Y cuando uno los hace notar, sí las personas sí ven los cambios, ¿cierto? Entonces, eso también nos lleva a reforzar la importancia de trabajar en esa parte cognitiva y emocional, y sobre todo en esos procesos de rehabilitación cuando existe una patología. También esas afectaciones dentro de ese plan de tratamiento van enfocadas directamente en esa parte psicosocial, ¿cierto? Porque dentro del diagnóstico de la esquizofrenia se ha visto pues que impacta muchísimo en la parte cómo se relacionan, en que se vuelven muy solitarios, solamente ahí con su círculo familiar, que a veces es demasiado reducido, y también afecta esa parte productiva si se desempeñaba en alguna actividad económica, en la formación de nuevas relaciones, tener amistades, una pareja, poder salir a disfrutar, pues se ve impactado. Y lo que se busca pues en este aspecto psicosocial es precisamente trabajar en esas habilidades de la vida diaria, que aunque las vemos que son muy sociales, van directamente ligadas con esos procesos cognitivos también. Y dentro de esas afectaciones, estos dos aspectos, la parte psicosocial, esa pérdida como de la realidad, que están como sumidos en su mundo, como solitos, como si fueran una isla, pues es una de las características del diagnóstico de esquizofrenia, ¿cierto? Que presentan las alucinaciones, los delirios, pensamientos desorganizados, que uno les pregunta una cosa y empiezan a hablar de otras cosas. Todos esos procesos son trabajables y se trabajan también desde
la rehabilitación neurocognitiva. Como les digo, no se ven cambios de un día para otro, pero sí se ayuda muchísimo a que se vaya viendo un cambio y a que también la percepción de ese diagnóstico en la persona pueda generar cambios tanto para la persona como para los que están a su alrededor. Y se busca precisamente también trabajar todas esas habilidades cognitivas y sociales para poder generar un impacto en la vida diaria. Como lo mencionaban ahorita, desde los programas de salud, pues es muy complicado que se trabaje como todo lo que tiene que ver con la neuropsicología. Apenas está empezando y todavía uno escucha que es muy difícil conseguir una cita, y sobre todo llevar un proceso de rehabilitación, porque ese proceso de rehabilitación no se hace en 5 citas, ¿cierto? Y sobre todo, si son muy espaciadas, con mucho más razón se va a necesitar la colaboración completa de la familia. Entonces, no es solamente el trabajo del profesional, sino que es un trabajo colaborativo, de trabajar en grupo, de trabajar mancomunadamente, el paciente, la familia, el profesional, para poder generar cambios positivos, ¿cierto? Y en todos lo que uno va aprendiendo, que ellos, por ejemplo, ahorita lo que mencionaban, me pareció muy importante y sobre todo muy acertado, y por eso lo quiero retomar, todos los talleres que hacen, que de música, que de teatro, que de dibujo. Todo eso hace parte también de un proceso de rehabilitación cognitiva, porque se está trabajando en aspectos mentales para poder ejecutar las cosas. Entonces, que se inscribió en el taller, y los talleres son los martes, es muy importante ir los martes porque se va empezando a tener un orden y sobre todo una disciplina en asistir. Entonces, y la constancia va a ayudar precisamente a que se vean realmente como aspectos positivos, ¿cierto? Y eso también va a contribuir precisamente a que esa parte social también se vea impactada, el compartir con los otros. Y va a generar de que esa parte de la habilidad en la vida diaria, pues también se vea impactada, en que aprende a dibujar, a pintar, entonces puede empezar después dibujando cuadros o en lienzos, no sé, muchas actividades que también pueden ser anudadas a esos procesos de rehabilitación neuropsicológica para ampliar el panorama del paciente. Por ejemplo, en la atención, dentro del diagnóstico de la esquizofrenia, se presenta como un sesgo que lo observamos cuando hacemos ese proceso de evaluación, que se direccionan hacia estímulos emocionales o motivacionales en el ambiente muy específicos. ¿Cuáles cuantos específicos? En que, como en cosas que sienten que los amenazan. Entonces en eso se enfocan y se enfocan en eso y omiten los otros estímulos. Entonces, a veces se puede observar como que es que no están prestando atención o que son muy distraídos, pero es porque se enfocan en ese estímulo amenazante. Entonces, cuando uno hace ese proceso de rehabilitación, se trabaja en identificar realmente qué son los estímulos amenazantes y mirar si realmente esa amenaza es real o le está generando precisamente ese sesgo en la atención a la persona. Y eso es lo primero, y eso es uno de los aspectos que se trabaja con los pacientes. También, por ende, eso lleva dificultad a que se puedan concentrar. Entonces están haciendo algo y ahí mismo van y empezaron a dibujar y se paran y van y hacen otra cosa o dejan de hacerlo. Entonces afecta directamente esa parte de concentración. Entonces pueden mostrar como una baja capacidad para mantener
la tarea durante un tiempo prolongado, ¿cierto? Porque uno a veces escucha de que empezaron, no, pero a los 10 minutos ya no lo siguió haciendo y ya lo dejó ahí. Entonces, es precisamente porque no logran ponerse como a tono con el estímulo que se está pidiendo en ese momento, que es, por ejemplo, realizar una actividad específica. Y eso también es un proceso que se empieza a trabajar en la rehabilitación. También se ha observado que necesitan como mucho más trabajo para poder engancharse y desengancharse de ese estímulo que consideran amenazante en el ambiente. Entonces ahí entra uno a hacer un proceso dentro de la terapia de identificar y de corroborar realmente qué es amenazante, por qué se ve amenazante y cómo se va a manejar esa fijación que me está impidiendo que pueda realizar otras tareas. En las funciones ejecutivas, que es también otro dominio cognitivo que se ve muy impactado en la esquizofrenia, es porque afecta toda la parte de poder cambiar, de ser flexible, de que si yo estoy haciendo algo, puedo, por algo a mi alrededor que me toca cambiar de actividad, que lo pueda hacer y pueda ejecutarlo también de manera acorde o de manera correcta, ¿cierto? De que pueda controlar o que pueda trabajar mejor en los pensamientos y que pueda empezar a mirar y a identificar qué es lo que estoy pensando que es más imaginativo de lo que realmente está en el ambiente. Que esa parte también de ser flexible, de entender y aceptar de que la medicación pues me va a ayudar y que eso va a impactar directamente en los procesos cognitivos para ayudar a mejorar estos aspectos que estamos viendo. Y lo mismo va a impactar en poder planear, en poder tener esa autovigilancia cuando estoy haciendo una tarea, que si empecé a barrer la casa, pues termine de barrer la casa y yo mismo pueda ponerme ese objetivo, voy a terminar de barrer y que no me despiste haciendo otra cosa. Es autovigilarme para poder realizar las actividades, que pueda empezar a trabajar en la inhibición de respuestas que hacemos a veces de manera suelta y uno dice después, pero ¿por qué lo hice? Sino que empezar a trabajar en esa forma de, hay veces, quedarme tranquilo y esperar un momentico y ya después poder responder, ¿cierto? Y eso va asociado a lo que hablamos y también a cómo nos comportamos. Que también se pueda empezar a trabajar en esos pensamientos que a veces nos llegan y que pensamos y que le damos vueltas, pero que realmente de estar dándole vueltas, pues no vamos a poder llegar como a una solución, sino que se pueda empezar a organizar esa forma en cómo lo estamos manejando en nuestra mente, ¿cierto? De que se pueda organizar de una manera que sí pueda ser productivo para la persona, ¿cierto? Entonces, toda esa la evaluación y la rehabilitación se va a enfocar precisamente en estos procesos de funciones ejecutivas, que también está inmerso la parte de cómo me relaciono con los otros, ¿cierto? Porque cuando mencionamos lo de la flexibilidad cognitiva, eso también se va a ver en esa parte social en que yo pueda entender de que las personas no son como yo quiero o como yo espero, sino que también tienen sus particularidades, ¿cierto? Y eso es un aspecto que no solamente se trabaja porque yo tenga un diagnóstico de esquizofrenia o un diagnóstico cualquiera. Eso se trabaja desde la normalidad en la vida diaria. Yo poder ser flexible y entender de que las personas les suceden cosas, tienen sentimientos,
y que hay momentos en los que uno responde, pero porque va cargado de muchas cosas, y que yo pueda entender de que no siempre uno se lo toma pues para sí, ¿cierto? Entonces son cosas que se van trabajando también en ese proceso de rehabilitación, en esa parte social. Y sobre todo en el diagnóstico de la esquizofrenia, por la cantidad de ideas de amenaza, de que les va a pasar algo, o que siempre es a ellos que les va a pasar. Bueno, son cosas que se van trabajando. Y como les vuelvo y les menciono, no es algo que se vaya a hacer de la noche a la mañana, sino que requiere un proceso en conjunto, de trabajo continuo. En esa función social, cuando se está trabajando ese proceso de rehabilitación, se enfoca en identificar las emociones, que la persona empiece a trabajar en cómo se siente en distintos momentos, que uno a veces uno dice, no, es que no sé cómo me siento, poder tratar de dilucidar si se está sintiendo amenazado, si tiene miedo, si se siente feliz, o si siente algún tipo de emoción de angustia, porque hay veces sencillamente sentimos y lo dejamos ahí y no le prestamos atención, sino ir haciendo, eso también va llevando a que uno se haga más consciente y pueda empezar a trabajar muchísimo mejor en uno mismo. También de que en esa parte de la función social, poder interactuar con los otros. Cuando yo identifico qué estoy sintiendo, también puedo empezar a trabajar en entender qué pueden estar sintiendo los demás, qué puede estar sintiendo otra persona. Porque si yo me siento con miedo, sé que otra persona también va a sentir miedo. También en trabajar, precisamente en inferir qué es lo que los otros pueden estar pensando o que pueden estar sintiendo por algún comportamiento que yo hago. No es que lo vaya a saber con certeza, pero sí puedo tratar de identificar qué está pensando el otro, o si yo digo o le dije algo o hice algo, poder identificar si lo estoy afectando o no, como entender que el otro también tiene sentimientos y tiene pensamientos parecidos a los que yo tengo, y que por eso lo puedo afectar, ¿cierto? Cuando contestamos de una manera grosera, la persona pues se va a sentir mal, entonces que la persona que tiene el diagnóstico de esquizofrenia pueda ir entendiendo de que la forma en cómo se comporta y lo que dice va a afectar a los seres que están ahí cerca de él, como por ejemplo la familia, ¿cierto? También en la esquizofrenia se trabaja ese sistema de recompensa. Esa recompensa no es de que no lo pensemos en que hago algo y entonces me van a pagar por eso, no. Ese sistema de recompensa es mucho más interno para la persona, de poder estar tranquilo con ella misma, de que lo que hace pues le dé esa satisfacción. Y eso va a llevar a que también se empiece a trabajar en la toma de decisiones, en cómo va a empezar a hacer esa socialización con los demás, y cómo va a hacer ese abordaje, y también en ir creando hábitos en su vida diaria, tanto en las relaciones con los demás y también en el cuidado personal, también en las actividades que empiece a realizar, ¿cierto? Porque cuando uno va trabajando un área cognitiva, eso se va viendo reflejado también en las otras. Si yo digo que voy a trabajar en la función social, esa función social también me va a ir impactando
en esos otros procesos cognitivos. Porque si se va mejorando ese proceso, por ejemplo, cognitivo de planear, de organizar, no es solamente al exterior, sino también se va a ir impactando la organización propia, mi aseo, la forma en cómo me visto, en que tengo que peinarme, cepillarme los dientes. Eso también se va viendo impactado, que ese es el fin último del proceso de rehabilitación, en ese componente de la vida diaria de la persona. Y en esa parte de la función social se trabaja en un término que se denomina valencia positiva, lo que les mencionaba del sistema de recompensa. Cuando yo estoy haciendo algo por mí y que voy empezando como a observar pequeñas cositas que a veces uno va identificando, pues eso le va a generar como una satisfacción. Entonces a eso denominamos como valencia positiva. Esas cosas que me van diciendo, lo logré, empecé a hacer una actividad y la terminé, eso va a generar esa satisfacción. Entonces va a ir empezando como a tener esos pequeños logros que le van a generar a la persona como lo logré, más entusiasmo, más motivación, ¿cierto? No quiere decirte que cuando se sientan frustrados o que no lo quieran hacer, entonces que hubo un retroceso, no, porque cuando se les da dificultad realizar una tarea, quiere decir de que hay que trabajar con muchísimo más esfuerzo, hay que ponerle más dedicación, y ya después esa recompensa pues también la va a sentir de una manera muchísimo más agradable, ¿cierto? Porque siempre estamos enfocados en que hay que hacerlo todo y que rápido y que muy bien. Pero cuando todo se hace muy rápido y muy bien, lo pasamos mucho más desapercibido. Y eso lo vemos todas las personas, ¿cierto? Que si lo hacemos todo muy bien, pues ni siquiera estamos mirando a ver si podemos mejorar en alguna otra cosa. Entonces, por eso es importante ir haciéndolo a pasos, a pesar de que se falle o se equivoque, seguir trabajando y no verlo como un fracaso, sino como parte de la vida y sobre todo parte de las emociones. ¿Para qué? Para mejorar. Entonces, eso también es un aspecto que se va trabajando en la rehabilitación, en esa parte de la función social. Dentro de la rehabilitación también se trabajan distintas intervenciones. También por eso les mencionaba que es un proceso colaborativo y se organiza con el paciente y con la familia, y se va mirando que va funcionando muchísimo mejor para esa persona y se van adecuando cosas, porque es un trabajo también que involucra a otros profesionales, por ejemplo, la intervención farmacológica desde la psiquiatría, los medicamentos, el control de los síntomas, pues va a ayudar a que se puedan trabajar más con mayor facilidad los procesos cognitivos, porque si el antipsicótico está funcionando y la persona no ha vuelto a tener episodios, sino que va dentro de una normalidad, pues va a ser mucho más fácil poder trabajar esos procesos cognitivos en la persona, ¿cierto? Entonces, es importante. También la intervención fisiológica, no necesariamente de que hay que ir a terapia física, sino es algo que hacemos, que se puede hacer desde la casa, poder realizar ejercicios, salir a caminar, el poder hacer una actividad física distinta, no necesariamente a cuando ya tengo una lesión en algún músculo, que es que empiezo a hacer el ejercicio, ¿cierto? Entonces esa parte física también va a ayudar a esos procesos cognitivos, porque el hecho de que me ponga una rutina de ejercicios, voy a ir a caminar
20 minutos, y esos 20 minutos son darle 10 vueltas al parque. Ahí estoy haciendo ejercicio físico y estoy haciendo un ejercicio cognitivo, que es el control del tiempo. Dije 20 minutos. Organicé que para ir a darle la vuelta al parque, me bañé, me puse de tenis, ropa deportiva, no me voy a ir a dar la vuelta al parque en tacones, ¿cierto? Entonces mire que ya ahí organicé y planeé que tengo que llevar agua porque me da sed. Entonces también hace parte de ese crear hábitos y de generar una organización. También dentro de las intervenciones está la cognitiva, que es para precisamente todas esas funciones de la atención, de la memoria, del aprendizaje, del funcionamiento social, y se ayuda con tareas, ya sea en el computador o tareas en lápiz y papel que puedan reforzar precisamente esas funciones cognitivas, que son las que organiza el profesional y que se les enseña al paciente y a los familiares para que se puedan ir trabajando día a día, por horas, y se va haciendo como ese seguimiento de esas actividades. ¿Por qué en cómputo o en papel? Porque son como, a veces uno lo menciona como juegos o como poder realizar un crucigrama, aunque uno lo vea como un hobby, está generando un impacto en el proceso cognitivo. Entonces, son importantes para uno poder llevar un seguimiento también y poder alternar con actividades más ecológicas. Y ecológicas me refiero a las actividades propias de la persona en su vida diaria. Esto me lleva a que cuando se realizan esos planes de intervención, por eso hay que conocer e identificar esos aspectos propios de la persona, ¿cierto? Y esa revaloración cognitiva precisamente también va a impactar en esa parte de las emociones, de las motivaciones, y que va a generar pues que la persona pueda tener muchísimo más una vida diaria un poco más tranquila, ¿cierto? Entonces, pueden escuchar ustedes en algún momento cuando se asista a rehabilitación que se ofrecen terapias cognitivo-conductuales, donde se ayuda a hacer esa modificación de todos esos pensamientos que subyacen a los trastornos, específicamente en una rehabilitación con pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, y también esas intervenciones contextuales donde se involucra a la familia, y lo que ustedes también ahorita estaban mencionando, esa parte de la psicoeducación también es muy importante a la hora de hacer esos procesos de rehabilitación. Y para terminar, les quería dejar como esta frase de: no importa cuál sea el grado de deterioro de las personas, ni tampoco el problema particular que se presente, para poder conseguir mejorías en su vida y en la de sus familiares. No pensar de que es que tiene un problema y no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. ¿Para qué? Para poder ayudar a esa persona y también a su grupo familiar. Entonces, siempre se puede trabajar, no quedarnos en el que no se puede hacer nada. Así haya un pequeño cambio, ese pequeño cambio para la persona, así no sea significativo para la familia, pero es para la persona que presenta el diagnóstico, ya es una ganancia y ya es un logro muy importante. Muchísimas gracias por la atención. A usted, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora Joana, creo que fue muy claro. Entonces vamos a dejar que María o María Aurora moderen para las preguntitas, que si nos regalas un espacecito para algunas preguntas. Dale, Aurora.
Bueno, Johanna, muchísimas gracias por esta charla. Creo que para estas familias que tienen a muchos de sus hijos en los programas de Asanafe, de rehabilitación, de yoga, están asistiendo a metacognición, sus familias están en esto, creo que esta charla es súper instructiva para entender más, para que entre todos nos entendemos cuál es esa función de rehabilitación neurocognitiva. Entonces, yo también abro el paso para alguien que alce la mano que quiera hacer una pregunta a la doctora Johanna. Doña Alicia. ¿No? Ah, es que tienes el micrófono abierto. Sí, no, qué pena, no. Tranquila. A ver, doctora. Pues, ¿me oye, cierto? Sí. Sí, señora. A ver, doctora. A mí me parece, pues, esa exposición tan bonita, porque a mí, pues, la literatura siempre me ha parecido todo lo que ustedes tienen, pues, muy bonita. Pero es que se ha llegado el momento de poder aplicar todo esto en las personas con esta discapacidad, donde uno no tiene ni la ayuda, porque muchas veces ellos necesitan como estar, que estén como con él, como muy, ¿cómo se dice? Como muy solito, llevándolo a cumplir metas. Diego, por ejemplo, tiene 12 años en un tratamiento y lo ha visto solamente ha tenido contacto con 2 psicólogas cuando estuvo interno en Samedín. Bueno, ha habido formas. Sura nunca ha tenido tiempo. Nadie ha tenido tiempo. Está ahora en un programa de familias Medellín con la alcaldía y me ha parecido lo más maravilloso. Ya tiene la primera cita con un psicólogo que fuera de todo lo que yo he visto es mejor dicho, una cita a los 8 días le dio otra, lo tiene estudiando inglés, lo tiene haciendo. Entonces yo digo, ¿por qué será que no nos pueden ayudar un poquito más? Yo he sentido muy sola. Parece que se me apareció la Virgen ahora, pues, en con lo que le pasó a Diego. ¿Usted me puede decir por qué para todo esto tan bonito que usted dijo no hay ayudas? ¿Por qué? Sabiendo que ustedes son tan fundamentales en la recuperación y rehabilitación de una persona, como con estos diagnósticos. Entonces, yo quiero como que me diga eso, ¿por qué tan descuidado en esa parte de la salud? Usted que está en eso, siento que eso es una ayuda para la misma salud, porque se está mejorando la persona. Yo ahora que estoy con este psicólogo, yo digo definitivamente, la psicología, con todo lo que hemos hecho ahora, es la parte más importante en la rehabilitación de una persona. Doña Alicia, muchísimas gracias por su intervención, porque está diciendo cosas que son muy, muy valiosas, no solamente por lo que nos compartió de Diego, sino en todo, ¿cierto? Lastimosamente, pues, dentro de nuestro sistema de salud no se trabaja como la parte de salud mental como algo como tan importante. Sí. Y no solamente desde las políticas públicas, sino también desde los mismos sesgos o estereotipos que tenemos los humanos, ¿cierto? Cuando uno dice voy a consultar al psicólogo o ir al psiquiatra, entonces mucha gente lo mira raro, y eso es lo que uno escucha. Y lo digo porque lo he escuchado últimamente, que he ido a sitios como alejados a dar charlas precisamente sobre salud mental, y las personas son muy retraídas, como, ¿esto para qué? Yo creo que voy a hablar de lo que siento, de mis problemas, y mucho más cuando tienen un diagnóstico, el miedo a decirlo. Entonces, eso también ha generado como que en la sociedad, que me parece muy, muy bueno de que haya encontrado una persona que esté enfocada en atender patologías, ¿cierto? Porque también se escucha como que es que tiene un diagnóstico, entonces ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer. Se puede trabajar y se puede ayudar a mejorar, ¿cierto? Entonces, no voy a echar como una sola responsabilidad al sistema de salud, sino a que todos siempre
por mínimo que tenga una dificultad, como cuando nos duele, por ejemplo, el estómago, ¿qué hacemos? Ahí mismo vamos y buscamos rapidito que tomar agua con limón, una aromática, un sal de frutas, no sé, siempre queremos una solución. Pero cuando tenemos una afectación en lo que sentimos, como que tenemos unos sentimientos que está repetitivo, que tengo unos pensamientos que siempre son a veces negativos, sencillamente lo dejamos pasar y no le damos la importancia que realmente merece para nuestra salud mental también, ¿cierto? Entonces, yo creo que se están dando esos cambios y eso es lo que quiero resaltar, y aprovechando también, por ejemplo, rescatando de la pandemia, que gracias por ejemplo, a esta virtualidad se está empezando a mirar de que hay más formas de intervenir y de ayudar a las personas y de acompañar a las personas. Entonces yo creo que sí se está generando un cambio y usted nos lo está mostrando con ese ejemplo. Y también desde la academia, sobre todo, por ejemplo, en la psicología, y usted me da mucho más ánimo, por ejemplo, para que yo doy clase en psicología, de decirle a los estudiantes de que a pesar de los diagnósticos se puede trabajar y que hay que enfocarse en trabajar, sí, porque a veces no es fácil encontrar quien haga acompañamientos, por ejemplo, a pacientes con un trastorno psiquiátrico, ¿cierto? Sí, doctora. Entonces, y mire que es lo desconocido, o sea, cómo se mantiene, porque les dicen a ellos psicólogos, pero como es tan poco, o sea, como un temor a lo desconocido, o sea, están más en contacto con otros médicos, con otras cosas, con el psiquiatra, pero con el psicólogo, que son las palabras dulces, que eso es aquello que lo sacan del embotamiento, que le descubren lo que ellos en su interior tienen, que no se lo quieren comunicar como a nadie de la familia. Entonces, como ustedes son desconocidos, ya casi, pongámoslo pues así, como en esa forma así figurativa, tan desconocidos, entonces cuando quieren llegar a eso, entonces dicen, no, es que nunca he tenido una psicóloga, pero qué terror, porque voy ahí, porque esto es cierto. Pero muy interesante, muy interesante. Ok, muchas gracias, Joana. Silvia Álvarez tiene una pregunta. Micrófono. Sí, gracias. Doctora Joana, antes que todo, muchas gracias porque muy buena la conferencia y todo tema que sea esperanzador, yo creo que es bienvenido a todos nosotros y realmente va mostrando cómo se está cambiando, digamos, todo el tratamiento. Entonces, pues con todas estas terapias complementarias al tratamiento tradicional, pregunto yo, pues lo que entendí es el sistema de salud ya apoya o tiene involucrado este tipo de tratamiento. Nosotros como usuarios no hemos sido de pronto orientados, sino hemos sido agresivos en consultar más y hacer provecho de estas herramientas. Pero a su vez también entendí que son limitadas como el servicio, o sea, no son, digamos, porque todo paciente supongo que necesita diferente número de terapias y el sistema de salud tiene un límite. Si el profesional dice que el usuario requiere más citas, ¿eso es posible lograrse a través de telas o algunos otros mecanismos? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿realmente con estos tratamientos se logra transformar como mentalmente o en conciencia a la persona tal que le posibilite, por ejemplo, disminuir, no eliminar, porque yo creo que en estos tratamientos también pensar de eliminar es imposible, pero sí disminuir el medicamento? Y la última relacionada con esto mismo es si también son efectivos como terapias grupales, así como también lo de la metacognición, que tengo entendido se hace individualmente, pero también colectivamente. Entonces, ¿es posible o esto sí tiene que ser individualmente? Doña Silvia, muchas gracias. Entonces, bueno, para responderle a la primera pregunta que me menciona, con el sistema de salud, pues uno sabe que a veces hay dificultades, ¿cierto? Pero
pues también se llega como a esos consensos, depende de la cantidad de citas que se requiera y que necesite la persona. Pero también es muy importante, no solamente las veces que se ve con el profesional, sino también el trabajo que se haga en conjunto con la familia, ¿cierto? Y se buscan pues como también diferentes alternativas. Hay asociaciones donde se hacen acompañamientos más con bajos costos. El hecho es a veces uno también como de buscar la información, ¿cierto? Y que los profesionales también estén abiertos. En la segunda pregunta, no es que porque se haga una rehabilitación el medicamento se vaya a quitar, porque el medicamento debe tener un seguimiento por el profesional de psiquiatría que le formuló el medicamento, ¿cierto? Y el medicamento es indispensable para el manejo de la sintomatología. Lo que se hace en la rehabilitación es ayudar a que la persona en su vida diaria pues tenga unas mejoras y se adapte mucho más, pero no quiere decir de que porque se haga rehabilitación se vaya a quitar la medicación. Eso solamente lo determina el psiquiatra, que fue el que le recetó. Por eso uno no puede estar que le voy a dar un poquito de pastilla más, le voy a quitar la pastilla porque ya lo veo mejor, porque los medicamentos funcionan de una manera específica. Por ejemplo, cuando usted va a tomarse un sal de frutas, que coge agua y le echa el sal de frutas, usted ve que ahí mismo hace efervescencia, ¿cierto? Y es automática. Hay medicamentos que funcionan así rápido. Hay otros que funcionan, no hacen la efervescencia rápida, sino lento y lento y lento. Y ese conocimiento lo tiene el médico psiquiatra. Por eso ellos son los que hacen ese acompañamiento. Yo quiero ayudarle a completar de pronto, Joana, esa pregunta de Silvia, de si se dan más terapias, si se pide, si se justifican. Sí, Silvia. Cuando a un paciente se le manda la evaluación neuropsiquiátrica, primero le aprueban la evaluación, que son 4 sesiones. Después de las 4 sesiones se hace un plan de trabajo que dicen son 8 sesiones máximo. No me acuerdo, Joana, cuánto es lo máximo que dan. Pero si uno ve que hay mejoría y que está siendo beneficioso, los profesionales pueden pedir más terapia. Que las EPS se la den ya, Silvia, ahí es donde ya comienza uno el tire de afloja, porque estos profesionales no están en todas las EPS. Entonces, eso sí hacen contrato, no hacen contrato. Es miles ya de todas las cosas que ustedes saben. Sí, es muy complicado. Doña Silvia, ¿me repite la última pregunta, por favor? No, y qué pena con relación al medicamento. No, yo estoy completamente de acuerdo con que no se elimine, que tiene que ser a través del profesional. Me refería, por ejemplo, era como a un medicamento de pronto como la sertralina, por ejemplo, que no es así como tan radical y tan esencial para el tema de la esquizofrenia específicamente, sino que si de pronto a través de estos tratamientos puede aspirar uno a que logre los efectos, por ejemplo, que logra la sertralina, pero sin el medicamento, porque ya haya una transformación mental o de conciencia. Y la última era que si también es viable estos tratamientos, estas terapias, hacerlas en forma grupal o que se tiene que ser individual de acuerdo al caso de cada usuario o paciente. Es importante identificar esos aspectos particulares de la persona para poder realizar ese proceso de rehabilitación, porque todos tenemos, o la persona tiene algunos fallos y algunas fortalezas. Entonces es importante enfocarse en eso específicamente, en la persona. Pero también es importante en esos trabajos grupales porque se genera ese proceso de socialización. Entonces sería como también un complemento. La verdad, las dos cosas son muy importantes. Ok. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Veo que no. Entonces, pues, Joana, de verdad. Aurora, yo de pronto lo que tengo para decirle a la doctora Joana, que creo que esto pues es fundamental, esta parte, tanto para los que tengan este diagnóstico, que es lo de nuestra asociación, como muchos que tienen otros tipos de diagnóstico, cualquiera que sea su situación, para todos nos sirve, inclusive los que creemos que no tenemos ninguna, también es súper importante.
no ver esto como un tabú ni pensar que lo de psicología es solo para los que tengan una situación X o Y, sino para todos. A todos. Y muchas gracias de nuevo. Sí, señora. Muchas gracias. Sí, señora. Muchas gracias a la doctora Joana y a las familias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y a todos los asistentes. Estamos harto, que la bendiga. Muchas gracias. Muy amable, doctora. Amén, doña Mireya. Muchísimas gracias a usted. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Joanita, mi muchas amor. gracias. Así mi Aurora. Muy bacana la conferencia, muy rica. Sí. Muchas gracias. Esperamos seguir teniéndola con nosotros, doctora. En lo que les pueda ayudar, con muchísimo gusto. Gracias. Muchas gracias. Si no